Ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Cuándo vamos a estar en presencia de ejercicios que son ecuaciones diferenciales? Entonces tenemos que reconocer qué expresiones son ecuaciones diferenciales y también tener en cuenta que si tengo una función y como una función de x, la derivada de y con respecto a x lo podemos denotar como y'. Entonces todas aquellas expresiones que contengan estas expresiones diferenciales vamos a llamarlas ecuaciones diferenciales. En particular vamos a trabajar con estas, que son derivadas de orden 1 o derivadas de primer orden. Y ejemplos de ecuaciones diferenciales es, por ejemplo, y' x más 2 igual a y, por ejemplo. Otro, el b, a ver, aquí la tengo anotada. Y diferencial de x menos x por y menos 3 diferencial de y igual a 0. También es otra forma en la que aparece diferencial de x, diferencial de y. Voy a poner también un ejemplo más para que tengamos más ejemplos sobre los que podamos elegir otros que sean similares y resolverlos. Entonces dice ecuaciones diferenciales de variables separables, y hay que subrayar esto que dice variables separables. Básicamente lo que vamos a hacer, o en qué consiste el procedimiento, en que nosotros al tener una ecuación diferencial como cualquiera de estas tres, ¿y por qué se llaman ecuaciones diferenciales? Porque contienen esta expresión que es, por ejemplo, el y', o que contienen estas expresiones que dicen diferencial de x, diferencial de y, o esta es otra versión de lo mismo que dice diferencial de y sobre diferencial de x. Aquí también podría haber dicho y', ¿sí? Entonces son ecuaciones diferenciales. Y las ecuaciones diferenciales lo que se requiere es, mediante un procedimiento de integración, obtener una solución, en este caso soluciones generales. Vamos a hablar de solución particular cuando nos pidan hallar una solución particular, por ejemplo, para un determinado valor de x igual a 1, o si no, por ejemplo, nos pueden decir sabiendo que y de 1 es igual a 2, ¿bien? Por ejemplo. Entonces, de esta forma lo vamos a resolver el caso del C. ¿En qué consiste el procedimiento de ecuaciones diferenciales de variables separables? Consiste en que, primero, vamos a escribir todo lo que sea que esté escrito como y', lo vamos a cambiar, o lo tenemos que escribir de la forma diferencial de y sobre diferencial de x, para los casos que correspondan. Aquí tendría que empezar por ese paso primero. En este caso ya no, porque ya lo tengo hecho. Cuando ya he expresado el y' como diferencial de y sobre diferencial de x, segundo lo que hacemos es separar variables de manera que del lado de la izquierda a mí me quede toda una expresión que contenga solamente y multiplicado por el diferencial de y igual, y de la derecha toda una expresión que contenga solamente x, o sea que sea una función de x multiplicado por diferencial de x. Cuando he logrado eso, ahora sí, en el tercer paso ya estoy en condiciones de hacer la integral, es decir, voy a resolver la integral de esas expresiones. En el caso de la izquierda del igual con respecto a y en el caso de la derecha lo voy a hacer a la integral con respecto a x, ¿sí? Y generalmente voy a agregar en el término de la derecha más una constante.
Entonces vamos con los ejemplos. Ahí, vamos a resolver el A. El A me dice y', y lo que voy a hacer entonces es cambiar el y' por el diferencial de y sobre el diferencial de x. ¿De acuerdo hasta ahí? Que está multiplicado por x más 2 y es igual a y. Con esto ya he cambiado el diferencial de y por el y' por esta expresión que dice diferencial de y sobre diferencial de x. Entonces lo que hacemos ahora es separar variables. ¿Cómo voy a separar variables? Para la izquierda voy a agrupar lo que sea y para la derecha voy a agrupar lo que sea x. Entonces este y puede pasar dividiendo para aquí. Entonces me va a quedar 1 sobre y por diferencial de y igual. Y este x más 2 que está entre paréntesis lo voy a pasar para el otro miembro dividiendo como 1 sobre x más 2 multiplicado por diferencial de x. ¿De acuerdo hasta ahí? Es decir que lo que he hecho ha sido este x más 2 ha pasado para la derecha dividiendo y aquí lo tengo como 1 sobre x más 2 y este diferencial de x que estaba aquí dividiendo también ha pasado para la derecha multiplicando, por eso me queda aquí por el diferencial de x, y el y que está aquí en la derecha ha pasado hacia la izquierda como 1 sobre y multiplicado por el diferencial de y que queda el diferencial de y donde está. Y entonces con eso lo que he hecho ha sido ya separar las variables. Una vez que tengo separadas las variables, es decir que tengo una expresión que contiene solamente y, una función de y aquí tengo el diferencial de y, igual a una expresión que contiene solamente una función de x multiplicado por el diferencial de x, ahora sí ya estoy en condiciones de resolver la integral. Entonces esto va a ser la integral de 1 sobre y con respecto a y igual a la integral de 1 sobre x más 2 con respecto a x. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces a ver si me alcanza el espacio. Sí. Con esto tengo que la integral de 1 sobre y con respecto a y es una integral inmediata, solo que con respecto a y. Esto es logaritmo neperiano del valor absoluto de y igual, y la integral de 1 sobre x más 2, si bien es una integral por sustitución en la que hay que hacer aquí una sustitución y podemos elegir como u al x más 2, de manera que me quede al final la integral de 1 sobre u, esto será el logaritmo neperiano de u, siendo ese u el x más 2. Eso lo pueden comprobar del valor absoluto de x más 2. Eso lo pueden comprobar haciendo en un cálculo auxiliar esta integral. Pero generalmente, cuando se trata de expresiones así, en la que tengo x elevado a la primera, directamente lo consideramos como el logaritmo neperiano de este denominador como está ahí. Si tuviese otro valor aquí, un coeficiente, por ejemplo, o bien hay otro valor aquí, un exponente distinto de 1, bueno, ahí ya la cosa cambia. Ya no puedo considerar solamente el logaritmo neperiano de esa expresión. Hay que hacer ya otro método de integración. En este caso es válido. Y vamos a poner más. Aquí un detalle importante, que siempre que en el integral de la derecha aparezca el logaritmo neperiano de x más 2, como es en este caso, vamos a poner más logaritmo neperiano de una constante k. Eso es para aprovechar las propiedades de los logaritmos y poder hacer simplificaciones. El objetivo es tratar de despejar y. ¿Cómo hacemos eso? Si tenemos en cuenta el logaritmo de... Aquí sería la suma de dos logaritmos, es una propiedad del logaritmo de una potencia. Entonces esto lo puedo escribir como el logaritmo neperiano del producto del valor absoluto de x más 2 por k. Todo esto es entre paréntesis. Entonces, esto es igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de y.
¿Para qué he hecho eso? Para poder hacer la simplificación. El logaritmo neperiano aquí y el logaritmo neperiano aquí se me simplifica, y con eso me queda a mí, con eso me queda este valor absoluto de y igual al producto del valor absoluto de x más 2 por k. Entonces esto es valor absoluto de y igual al valor absoluto de x más 2 por k. Ya con esto, con llegar hasta ahí, ya puedo dejarlo ahí nomás a la solución general. A esto, en lo que he terminado aquí, que lo subrayo con negrita, a eso le llamamos solución general de la ecuación diferencial. Es la solución general. ¿Qué quiere decir esta solución general? Que si consigo expresar a y como una función de x, como es en este caso, al derivar esta expresión con respecto a y, es decir, con respecto a x, es decir, al hacer la derivada de y con respecto a x, lo que voy a obtener va a ser esta expresión que tengo aquí al principio. Lo voy a hacer para demostrarlo, aprovechando que tenemos unos minutos más. Voy a borrar estos pasos, estos procedimientos, así demostramos de qué se trata esta solución general. Luego hacemos otro ejemplo. Habíamos quedado en esto: el valor absoluto de y igual al valor absoluto de x más 2 por k. Por propiedad del valor absoluto, esto se puede escribir como más menos k por x más 2. Y si consideramos que c es igual a más menos k, esto es posible escribirlo como y igual a c multiplicado por x más 2. Entonces, a esto es lo que le llamamos nuestra solución general. ¿Solución general de quién? Solución general de esta ecuación diferencial. Ahora fíjense que si a esta solución general yo verifico si es una solución general de esta ecuación diferencial, lo que debe verificarse es que al hacer y' de aquí, es decir, al derivar y con respecto a x y luego multiplicarlo por x más 2, debe ser igual al y que está aquí. Veamos si eso es cierto. La derivada de y con respecto a x es esta constante, queda como constante porque es una constante, multiplicado por x más 2. A ver, estoy derivando como una potencia, porque aquí sería, he bajado el 1, bajo el 1 y me queda 1 multiplicado por c por x más 2 elevado a la 1 menos 1, que sería 0. Claro, entonces si es a la 0, entonces me va a quedar todo número elevado a la 0 es 1, entonces con esto se me va a anular x, no se me va a anular, sino que no iría x más 2. La derivada de esta expresión entonces es c solamente. ¿Sí? Era lo mismo que si distribuyo el c, que y es igual a c por x más 2c. Entonces la derivada de esta expresión es c nada más, porque la derivada de esto es 0. De aquí que yo tengo que verificar ahora que si a y', que es c, yo lo multiplico por x más 2, veamos si es que es igual a y, que es lo que está aquí. Y entonces, como y' es c, o sea, y', que es la derivada de y con respecto a x, es c, multiplicado por ese x más 2, que es la de la ecuación diferencial, es igual a y. ¿Y y quién es? Y es esta solución general, que es c x más 2.
como se verifica esta igualdad, entonces puedo decir que esta es una solución general de mi ecuación diferencial. ¿Sí? En eso se basa entonces encontrar la solución general de las ecuaciones diferenciales. Veamos otro ejemplo más.